recibir una segunda oportunidad. Y no estamos hablando del trabajo, tampoco estamos hablando de una relación. Estamos hablando de algo mucho más importante. Una segunda oportunidad de vida. De eso es lo que vamos a hablar en este capítulo y en esta serie de programas. Eso es en esencia lo que significa también un trasplante. La brecha entre quienes necesitan un trasplante y quienes logran acceder a uno sigue siendo tremenda. Y eso nos habla de algo que es urgente poner aquí sobre la mesa. Todavía es necesaria la conversación en torno a la donación de órganos, educarnos en torno a derribar mitos y miedos y también entender que el proceso no se acaba en el trasplante. Bienvenidos, bienvenidas a Vidas que Continúan, esta iniciativa de Azodi con el apoyo de Sandoz, porque donar es el inicio y cuidar es el camino. Y esta iniciativa además nace con la convicción de que la información y la educación son clave y nos van a permitir cambiar y también mejorar vidas. Y en este primer episodio vamos a buscar aclarar todas las dudas que existen en torno a la donación de órganos para comprender mejor y derribar lo que ya decía, los mitos y promover este gran acto. Para conversar de esta temática le damos la bienvenida al doctor José Luis Rojas, coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud en Chile. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Contento por la convocatoria, por la invitación y porque Azodi está detrás, que es parte de la historia de los trasplantes en Chile, así que feliz. Vamos entonces de inmediato a aprovechar el tiempo y derribar todos los mitos y explicar de qué se trata la donación de órganos y cuál es hoy día el marco normativo que acompaña esto. A ver, en Chile existe una ley de trasplante que data del año 96 y que de una u otra forma es sumamente robusta, te deja muy claro cómo se ordenan las listas de espera, qué condiciones tienes que tener para ser donante, vivo o fallecido, que el donante o la donación es altruista, que de una u otra forma se castiga cualquier tipo de situación ilícita en relación a los trasplantes. De una u otra forma es una ley que retoma, digamos, todos los principios básicos a nivel mundial y nos parece que es una ley sumamente clara desde el punto de vista de sus principios. Y ahora, ¿cuál es el estado actual de la donación de órganos en Chile? ¿Cuáles son los desafíos, además, que tienen ustedes en la Coordinación Nacional de Trasplantes? A ver, yo creo que la donación siempre está al debe. En el tema mundial, la falta de donantes, de órganos, las listas de espera son gigantescas en todos lugares del mundo, todas crecen. Lo importante es que mientras los sistemas de donación son más potentes, permite que la gente espere menos. Y yo creo que ese es el desafío. Nosotros en Chile hemos mejorado un poco en los últimos años. Al año estamos teniendo un poco más de 200 donantes, se hacen alrededor de 600 trasplantes, pero para una lista de espera que supera las 2.500 personas sigue siendo muy poco. Porque la gente que espera un hígado, que espera un pulmón, que espera un corazón, no tiene la alternativa que tienen los que esperan un riñón, que es la diálisis, que tampoco es la mejor alternativa. Entonces, de una u otra forma, creo que nosotros lo que tenemos que ir buscando es mejorar, tener más donantes para llegar más a tiempo. Y te diría que el principal desafío es transformar esto en algo cotidiano. La donación y el trasplante se transforman en algo como excepcional, como que hablamos de cuando alguien se muere, cuando hay alguien esperando, pero los donantes aparecen todos los días y todos nosotros estamos de una u otra forma expuestos a que el día de mañana tengamos que donar nuestros órganos. Y ahora es una conversación necesaria para poder acortar las brechas. ¿Y la educación qué rol juega en esto? Es vital desde el punto de vista de acercar el tema y recuperar las confianzas. Los sistemas que mejor funcionan es donde la gente confía más. Y la forma de confiar más es de una u otra forma conocer cómo funciona su sistema de donación y de trasplante. Por ejemplo, en Chile nosotros no tenemos problemas de acceso. Aquí voy yo. Los financiamientos están asegurados, la gente del sistema público tiene acceso al trasplante, cosa que de una u otra forma en los países, muchos países de Latinoamérica no es así. Entonces creo que nos falta que la gente tenga más información para que de una u otra forma entienda que está en un sistema de trasplante que funciona y que les debe dar la confianza que ellos merecen. Ahora, existen estos dos tipos de donación, ¿cierto? Del paciente fallecido y de un paciente vivo, sobre todo en el caso del riñón, ¿no? Por lo tanto, esta conversación se tiene que dar más allá de cuando fallece un familiar y tengo que ahí tomar una decisión, ¿no? En general, mientras la conversación se generó antes, es mucho más fácil que las familias aprendan a respetar. Porque ahí está resuelto. Porque está resuelto. Y porque además tenemos que transformarlo en las conversaciones del fin de vida.
Es decir, yo creo que cualquiera de nosotros ha tenido ya conversaciones de, mira, cuando yo me muera quiero que me entierren, quiero que me lleven mis cenizas de donde. Yo siempre digo, hago la misma broma, pero siempre digo que a mi hija mayor yo le digo, cuando me muera, crémame, y mis cenizas al Everest. La pongo en un problema. No te la voy a hacer fácil. Entonces, en estas conversaciones deberíamos incluir el tema de si quiero o no quiero ser donante, cosa que las familias, conociendo esa voluntad, tienen mucha más capacidad de respetar esa voluntad. Es decir, muchas familias dicen que no tienen idea porque efectivamente no sabían. Y ante la duda prefieren abstenerse y muchas veces perdemos muchas oportunidades por esa situación, por esa falta de conversación finalmente. Bueno, lo decíamos, la necesidad de órganos, de tejidos es un problema de salud a nivel mundial y es relevante el compromiso también de la sociedad científica y de la sociedad civil para poder fomentar la donación. Pero me imagino que también el Estado y quien los administra también tienen un rol para poder fomentarlo. ¿Cómo opera esto? ¿Quiénes están involucrados en esta cadena? A ver, yo creo que las sociedades científicas te dan el marco técnico, finalmente. Todos los equipos de trasplantes están súper bien formados. Chile tenemos trasplantes con resultados de país desarrollado. La sociedad civil es súper relevante para visibilizar el trasplante. Es decir, la gente que espera un órgano, la gente que donó, el beneficio del trasplante, el que nos puede pasar a cualquiera. Es decir, cualquiera de nosotros tiene más opciones de tener que requerir un trasplante que estar donando los órganos. Entonces, nos puede pasar a cualquier enfermedad crónica, la diabetes, la hipertensión, llevarte una enfermedad renal crónica o lo que tú quieras. Entonces, yo creo que el Estado lo que tiene que es canalizar todos esos esfuerzos y decir, mira, vengan para acá, ayúdennos porque tenemos un sistema que funciona y nuestro rol es darles un sistema a los chilenos que funcione. ¿Y desde el Ministerio qué estrategias están implementando para aumentar el número de donantes? ¿Es una prioridad? Hemos ido instalando un modelo de donación que antes no existía. Hoy día todos los hospitales de Chile, si hay un donante, existen equipos formados, establecidos, que están, y su rol es canalizar esa opción. Y creo que esa ha sido la mayor ganancia. Pero también lo que hablábamos al principio de la cotidianidad, también nos ha costado en el mundo sanitario. Muchos médicos, enfermeras no tenían idea del tema de un donante. Por darte un ejemplo, si yo me dializo, mucha gente dice, bueno, se dializa, no puede ser donante. Sí, porque tiene otros órganos que eventualmente se pueden donar. Entonces, esas cosas que la gente no las ve, también pasan por educación sanitaria. Y en las escuelas de salud, de las carreras de la salud, se enseña poco este tema. Entonces yo creo que ahí hay una tarea pendiente y que justamente tener un sistema armado te permite avanzar en esa línea. Entonces expliquemos de inmediato, ¿cómo se realiza la asignación de los órganos, en este caso de donantes fallecidos? ¿Cómo funcionan los criterios? ¿Cómo es la priorización, la compatibilidad, los tiempos, la logística? Además, somos un país súper largo además. Sí, mira, primera cosa, la lista de espera es única, nacional. Están los públicos y los privados todos juntos. Aquí nadie tiene beneficio. No, nada. Y la lista es única. Entonces, finalmente, el criterio es para ambos sistemas, público y privado. Los órganos como corazón, pulmón e hígado funcionan con listas de espera basadas en puntajes de gravedad. Son puntajes internacionales, están validados, son los mismos que se ocupan en Estados Unidos, Europa, y te ordenan desde el más grave al menos grave. Entonces, de una u otra forma, cada vez que hay un órgano, va a ir al primero, que es el más grave de la lista. Los riñones tienen una compatibilidad especial. El riñón necesita una compatibilidad de proteínas, que son sustancias que cubren al riñón y que hacen que tú estés más susceptible al rechazo o no. Mientras más compatible eres, menos rechazo. Entonces, te da un puntaje al que es más compatible. Por eso puede pasar que gente que espera un riñón esté muchos años esperando versus otros que están muy pocos meses. Porque justo tuvo la suerte de encontrar un riñón que era muy compatible y le va a dar un puntaje muy alto en el momento de la asignación de los riñones. Pero cuando una persona fallece y hay donación de órganos, los tiempos son críticos, ¿cierto? Porque sabemos que los órganos no pueden estar fuera muchas horas. Es una cosa de horas. Aquí no hay semanas, no hay días, son horas, son críticas y en ese momento se tiene que activar la lista. Hay que ver las compatibilidades en el caso de los riñones, del riñón en este caso, y luego hacer los traslados correspondientes. ¿Cómo opera? Claro, nosotros estamos preavisados ya de que hay un posible donante en un hospital. Como dices tú, no tenemos todo el tiempo del mundo. Claro. Por eso muchas veces tenemos que hablar con las familias lo más rápido posible, plantear esa decisión. Una vez que la familia acepta, nosotros movilizamos los equipos de trasplante a nivel de todo Chile. Si los equipos de trasplante y el donante está en Santiago, tiene cierto nivel de más facilidad que lo que dices tú. Tenemos que mover un avión a Punta Arenas o Arica, Chiloé, que son lugares habitualmente más complejos de acceso. Ahí movemos
líneas comerciales, líneas privadas, aviones de las Fuerzas Armadas, lo que sea necesario para movilizar los equipos. Extraemos los órganos, pero ya cuando están los equipos viajando ya sabemos a qué órganos van, a qué donante va, a qué receptor van, porque previamente ya se hizo la oferta y se dijo, bueno, el primero de la lista... El equipo va desde acá, que es la zona central, a buscar esos órganos, no lo hace el equipo que está... No, algunos órganos se pueden hacer, el riñón, algunas veces el hígado, que puede viajar en cooler, efectivamente lo hacemos, pero la mayoría de las veces los órganos como corazón, pulmón e hígado son los mismos equipos los que viajan por Chile a sacar los órganos. Pero ya sabemos a qué receptor va, porque ya hicimos la oferta previamente, ya sabíamos, antes de extraer el órgano, porque está el primero en esta lista. Efectivamente. Y el riñón, muchas veces tenemos muestras de sangre antes donde se ha hecho compatibilidad previa, sabemos más o menos a qué receptor puede ir, pero otras veces no, otras veces nos traemos el riñón y ahí recién empezamos a hacer las pruebas y ahí efectivamente los tiempos tienen que ser lo más cortos posible. ¿Y qué implica ser donante vivo? ¿Se puede continuar con un buen estado de salud o esto repercute? Porque además ahí hay otro tipo de generosidad. A ver, el donante vivo es parte de las estrategias de todos los países para aumentar la posibilidad de trasplantarte. Hay algunos órganos que tú puedes donar en vida, particularmente el riñón. Y un segmento del hígado también. Es decir, claro, que el problema es que el hígado, como tiene un mayor riesgo, no tienes dos hígados, claro. Aquí tú tienes dos riñones, en el hígado se reserva para situaciones muy particulares, claro, pacientes donde de una u otra forma la espera no puede ser muy larga, los niños muchas veces que esperan un hígado, el padre puede darles un segmento, etc. En el riñón diría que está más masificado y la gente puede seguir viviendo porque de una u otra forma lo que se hace es que cuando tú quieres donarle de vivo a vivo, lo importante es que el donante tenga una salud ideal y que de una u otra forma el que done no le significa un riesgo mayor del propio de tener un riñón menos, que obviamente al quedarte con un riñón menos, si tú tienes un accidente, puedes también terminar en enfermedad renal, digamos. Claro. Pero de una u otra forma se supone que tú puedes vivir una vida totalmente normal el resto de tu vida con un riñón y eso es un poco lo que uno hace o plantea en este tipo de opciones. Hablando fríamente, generalmente uno le dona un órgano a una persona que conoce. Esto pasa entre familiares y le dona al hermano o a la hermana el riñón. No es que uno done su riñón porque sí, y eso es lo habitual, ¿no? Pero también empiezan a existir estas posibilidades de si yo no soy compatible, pero tú sí. Bueno, ¿cómo se puede ampliar esa red? Mira, el año 2017 nosotros creamos el programa de donante cruzado. Ya, eso que es muy bonito, que es muy bonito, porque efectivamente existe lo que dices tú, yo quiero donarle a un familiar, la ley explícita qué grado de relación tienen, que tienen que ser consanguíneos, están los cónyuges, están los convivientes también, que son parte del mundo de relación, parientes más indirectos hasta cierto grado de relación. Perfecto. ¿Es que cualquier persona me pueda dar un riñón a mí? No, tú, para que sea tu donante vivo, tiene que tener un grado de relación contigo que está estipulado en la ley. Dice, tus familiares consanguíneos, hasta cierto nivel de parentesco, algunos familiares indirectos, tu cónyuge o tu conviviente. Ahí está tu ciclo. Si ninguno de ellos es compatible, puede pasar que uno diga, oye, ¿sabes que tú no eres compatible con tu marido? Perfecto. Yo no soy compatible con mi hija. Y nosotros pescamos parejas de gente que quiere donarle, que tienen la motivación de donar. Que lo iban a hacer porque en el fondo... Efectivamente. Y que indirectamente van a recibir un riñón gracias a que cruzamos la gente. Entonces cruzamos las parejas y digo, oye, ¿tú eres compatible con el otro? Perfecto, se hace la extracción. ¿Cuánto aumenta las posibilidades de ese acto? Además que suena un acto muy bonito, de amor, muy generoso. Mira, en general ha ido creciendo poquito todavía. Nosotros el año pasado hicimos 8 trasplantes de ese estilo, pero este año en el primer evento, porque se hacen como 3 o 4 al año, donde se cruzan parejas, cruzamos 22 parejas, hubo 5 compatibles e hicimos 5 trasplantes un mismo día. Entonces se genera, pero creo que le da la posibilidad y el sentido de llevar a puerto esa voluntad de ayudar a tu familiar y que indirectamente lo haces ayudando a un tercero, que es anónimo, pero que releva esto de poder darle sentido y ayudar a otros. Es muy bonita la iniciativa. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que se enfrentan en el sistema de trasplantes y qué evidencias hay para contrarrestarlo? Es complejo. Mira, el primero que te van a dejar morir para que seas donante. Ya, eso claro. Pero lo que uno habitualmente escucha, piensa que nosotros al año, al revés, la condición de muerte cerebral que
el cerebro deja de funcionar de manera irreversible, es algo que nosotros no podemos direccionar. Y es solamente el 2% de la gente que se muere. Es decir, la probabilidad de que llegue a esa condición es tan extrema que por eso hace que el pool de pacientes, de personas que pueden ser donantes es muy pequeño. Lo otro que habitualmente, entonces es muy difícil direccionarlo, la mayoría de los pacientes graves se mejoran, entonces uno le hace el seguimiento y la mayoría se mejora y muy pocos evolucionan a esa situación. Lo segundo es que las listas de espera se manejan de alguna forma y benefician a gente de mayores recursos. 80% de los trasplantes que se hacen en Chile al año son FONASA. Son receptores FONASA, representan un poco cómo está distribuida la salud en los prestadores públicos y privados. Y te diría que principalmente esos son los mitos más complejos que habitualmente vemos, que la direccionalidad, que las listas de espera se manejan o que de una u otra forma se beneficia a los más pobres o a los más ricos, dependiendo de... Y en ese sentido, bueno, las posibilidades son escasas si es que finalmente esta muerte cerebral irreversible, que bien vale la pena decirlo, es el 2%, y si de ese 2% además yo no tuve la conversación familiar y finalmente ante la duda me abstuve como familia, las posibilidades son aún cada vez menos. Entonces, ¿cómo podemos maximizar esta posibilidad del donante paciente fallecido? Yo creo que lo principal es llevar esto a la cotidianidad y que la gente tome la decisión antes. El 50% de las familias no ratifican. Es decir, si lográramos un pequeño clic, el 50% no ratifica. 50% de opciones reales de personas que están ahí fallecidas, que cumplen condición de ser donantes, que cumplen condición de poder donar órganos, las familias dicen, prefieren no ratificar. Entonces, si pudiéramos bajar ese porcentaje a la mitad, 25%, obviamente incrementaríamos mucho hoy mismo el número de donantes. Y efectivamente yo creo que el trabajo es también a nivel sanitario y hospitalario, poniendo este tema cada vez como más relevante dentro de las políticas sanitarias, que también es un trabajo que tenemos que hacerlo todos, digamos. Entonces despejemos todos los mitos y todas las dudas para que esta conversación se dé en los momentos cotidianos y cuando finalmente se enfrenten frente a esta posibilidad de este 2% y de este 2% del 50% que no lo ratifica, poder abrir la mirada. Hay otros mitos asociados ahí también, como por ejemplo, no, es que cómo me lo van a entregar, que van a... claro, ya, efectivamente. ¿qué pasa ahí? Mira, primero, de repente dicen, no, es que las religiones, Claro. o sea, es que todas las religiones católico-cristianas, que son la mayoría en Chile, claro, son pro donación. Todos han manifestado que a lo más te dicen, oye, es libertad tuya, pero así contra, no. Lo otro, todo el acto de la donación, de la extracción de los órganos se hace en ambientes quirúrgicos, en pabellones, con técnica quirúrgica, muy bien cuidado y cuidamos al máximo el respeto por el cuerpo que vamos a entregar a la familia. Hay un compromiso de los equipos de trasplante de ser lo más respetuosos con el acto y también agradecidos, porque finalmente es una familia que en el dolor le quiso dar un sentido a la muerte ayudando a otros. Yo creo que hay que mirarlo en esa perspectiva. Es un proceso súper doloroso, complejo, difícil y nadie recrimina a quien tome la decisión que quiera tomar en ese momento, pero viéndolo con hoy y en este momento nosotros con la distancia de la situación para poder poner el paño frío y entregar información, ¿cuánto tarda el proceso, por ejemplo, de la entrega de cuerpo, el extraer los órganos? Es que efectivamente nosotros tratamos de que sea el menos tiempo posible, pero obviamente cuando los operativos implican o incluyen a demasiados actores, demasiados equipos de trasplante, los desplazamientos son muy largos, eso se puede extender, pero desde el momento que nosotros hablamos con la familia no debieran pasar más de 24 horas antes que nosotros. No es mucho más que eso. No es mucho más que eso. Y finalmente, ¿qué mensaje le entregarías tú a la ciudadanía hoy día cuando nosotros hemos querido poner la mesa y poner el tema? Que no pierdan la oportunidad de conversar este tema, de transformarlo en lo que yo quiero para el día a día y que recuerden que yo creo que en una sociedad que muchas veces es muy individualista, que nadie piensa en el otro, esto nos recuerda que al final del día para la donación y los trasplantes dependemos todos de todos. Y no importando el sistema de salud, no importando el al sueldo final del día somos todos parte de una sociedad que nos necesitamos todos para seguir viviendo. Yo creo que si lo entendiéramos así, todos seríamos donantes sin ningún lugar a dudas. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias al doctor José Luis Rojas, Coordinador Nacional de Trasplantes del Ministerio de Salud, por despejar mitos, de entregarnos información de tanto valor. Muchas gracias a ti. Bien, pues y a ustedes también ha sido un agrado poder compartir esta experiencia en este espacio que busca educar
eso hemos hecho, educar en torno a esta temática tan importante que es la donación y los trasplantes de órganos. La ciencia ha avanzado para poder tener mejor sobrevida y con mejor calidad de vida también muchas veces cuando hablamos del trasplante de riñón. Nos vemos nosotros en el próximo capítulo y los invitamos a estar muy atentos a las redes de Asodi, porque ahí hay más información y seguir los capítulos de Vidas que Continúan, este espacio que es realizado en colaboración con Sandoz, porque donar es el inicio y cuidar es el camino. Por mi parte, muchísimas gracias. Los espero en el próximo capítulo.